Durante estos días se va a realizar una jornada muy importante para la región. Por eso quiero saludar a la doctora Ivonne Torres Atencio, que es directora del Departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina en la Universidad de Panamá. Estos días específicamente, del 20 al 27, se adelanta la semana de vacunación en las Américas. Cada año la Organización Panamericana de la Salud escoge un tema para la semana de vacunación en las Américas. El lema para este 2024 es Participa ahora para proteger tu futuro. Doctora Ivonne, ¿cómo está? Como siempre usted sabe, bienvenida al programa. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, John? Buenas tardes. Sí, bueno, bien, aquí en esta ocasión, bueno, siempre me has invitado para hablarte de ciencia y en la pandemia para hablar de las vacunas Sí, y ahora colaborando con el programa ampliado de inmunizaciones, con el PAI, con Miss Hewitt y con el personal del Ministerio de Salud, pues como divulgadora de la ciencia, apoyando e incentivando a la población en general a permitir que Panamá llegue a ese porcentaje que se espera, un 80% de cobertura para la vacunación de nuestros niños menores de 5 años, y, bueno, en edad escolar y menores, que para completar esos esquemas de vacunación justamente para esta semana. y que es una jornada que ha sido determinante, doctora, cuando hablamos de muchas enfermedades Ujú. prevenibles, como con la vacunación, como ha sido por años la poliomielitis, el sarampión, la rubiola, la rubiola congénita, el tétano neonatal, viruela, por mencionar algunas. Mencionar, exacto. Justamente hace unos días estuve asistiendo a una reunión de la Sociedad de Panameña de Epidemiología y se conversaba justamente sobre la vacunación y hubo una época en los años 60, 70 en donde casi había un esquema completo de vacunación y la confianza de la gente y decía que bueno, que en un futuro no íbamos a tener enfermedades infecciosas, pero obviamente esa confianza en los finales de los 90, al principio de 2000 y otros movimientos de desinformación y antivacuna han generado que en Europa y en el norte no se acceda o no permita que se acceda a la vacunación de nuestros infantes. Y se dan estas olas ahora de enfermedades o padecimientos que se creían erradicados o al menos en un 90% reducidos. Y estamos viendo y evitando que Panamá llegue a ese proceso, obviamente con estas jornadas de la Semana de la Vacunación Claro, en las doctora Américas. eso, doctora Ivonne, también hace unos días escuchaba a las autoridades del Ministerio de Salud que hablamos, por ejemplo, que van a llegar a nuestro país dosis de vacunas contra la influenza para seguir reforzando este proceso de vacunación en todo el país y que estamos en esta transición. Ya comenzaron a caer las primeras lluvias después de esa temporada seca tan intensa y sobre todo nuestros hijos en las escuelas Sí. comienzan a regresar a casa con el moquillo, estornudando, el resfriado y, a ver, es una bola de nieve, ¿no? Sí, exacto. Bueno, nosotros sabemos que hay patologías que son recurrentes, estacionales, y obviamente la cobertura es para niños y adultos mayores, sobre todo influenza. Pero bueno, en esta Semana de las Américas, Semana de Vacunación de las Américas, lo importante es el público target o dirigido es a la infancia. Claro, Para completar esos esquemas de vacunación que bien sabes que para la pandemia, o sea, porque estábamos todos en casa y demás, no todo el mundo accedió a eso y durante esos años, casi 2 años que estuvimos más o menos así, nacieron niños. así es. Entonces, obviamente, claro, estuvieron poco expuestos a otros niños, a otros virus y demás, y eso todavía pone más frágil a esa población y se requiere que permitan sus tutores, sus padres de familia, que el personal de salud administre estas vacunas. Yo no sé si llegaste a enterarte hace unas semanas o quizás más de un mes, murió la última persona en Inglaterra que vivía conectada a un pulmón de hierro producto de Sí, la polio. claro. Ajá. Entonces, claro, la gente no está acostumbrada a ver esas cosas porque fueron enfermedades que se lograron erradicar sobre todo en los países industrializados y en vías de desarrollo, aunque hay un reducto todavía tristemente en zonas de África y en otros sitios, pero es importante que nuestra población, en nuestro país, que tenemos un sistema de ampliado de inmunizaciones, uno de los más completos de América y cuidado que del mundo, y que son gratuitos, porque en otros sitios
si no lo tiene el sistema público de salud, lo tienes que pagar. Pero en nuestro Total. país, todo el mundo accede a las vacunas que están en el programa de inmunización. Claro, doctor Ivonne, le quiero preguntar, cuando hablamos de ese esquema, aproximadamente anda por qué, por 25 vacunas, porque 25 sí, vacunas. Sí. wow, O sea, imagínate, en otros países son 12 o tal, pero mira hasta dónde llega la ciencia y cómo ha avanzado. Lo importante, y siempre lo digo, las vacunas previenen. La otra parte, obviamente, parte de la salud del niño en general, o de la familia en general, pero es como el primer anillo de sí, seguridad, es la prevención que nosotros podamos dar y es mejor prevenir que estar curando, eso hasta un refrán es hecho. Y al sistema de salud le sale muchísimo más económico en términos de calidad de vida, de reducción del riesgo, de mitigación de consecuencias, vacunar. claro, y por allí también escuché la preocupación porque había unos bajos índices de vacunación Ujú. contra el sarampión, entonces es Sí, determinante estos días sobre todo, claro. ¿no? Sí, claro, sí, sí lo has escuchado. Ha habido casos en que padres de familia no admiten que les pongan las vacunas a sus hijos y por desinformación, porque es triste que haya grupos en nuestro país que estén abogando porque no se inmunice a los niños cuando ellos ya de por sí ya tienen esa inmunidad, porque la vacunación contra el sarampión no es que es de Claro, ayer, ya lleva claro. varias décadas. La de polio también lleva varias décadas y las técnicas para producir las vacunas han mejorado y poniéndolas y disminuyendo esa desconfianza, o sea, porque ha aumentado la seguridad. Sobre todo También revisar la eh, cartilla de la de actualización, vacunación, sí, ajá, la actualización, sobre todo a los niños menores de 5 años, porque la jornada es de tal manera que el equipo de salud va casa por casa, van a las escuelas, están en horario extendido en los centros de salud. O sea, todo es una logística. No es que no van a vacunar el resto del año, claro. sí, pero en algunos sitios donde el acceso es muy complicado, en áreas de difícil acceso, zonas complicadas en lo triste que las muertes, por ejemplo, han sido por tosferina, cuando hay vacunas para la tosferina, sobre todo en nuestros hermanos Nove, o en los pueblos indígenas, en donde te sabes que la accesibilidad no es tal. Exacto. Y yo recuerdo, mientras que le escuchaba al doctor Ivonne, yo de pequeño, él vive en el interior, pero recuerdo que se hacían Ujú. esas jornadas que en casa decían, van a pasar a aplicar las vacunaciones y se buscaba la cartilla, ok, cuál hay pendiente, porque igual cuando se iba a atención médica, a medicina general, se revisaba, pero siempre había como por reflejo esa respuesta rápida a... Vienen, hay que Sí, tener todo listo para aplicarlo porque conocíamos el impacto de sí. enfermedades que han sido erradicadas y, a ver, pensemos también en el bienestar de nuestros hijos bajo nuestra tutela y nuestra responsabilidad. Exacto. Entonces las personas dicen, bueno, si en Panamá no hay sarampión, ¿por qué el miedo? Pero es que nosotros ahora mismo estamos viviendo una crisis migratoria Así y no es. podemos saber de las personas que vienen no solamente de Venezuela o de Colombia o de Ecuador, sino que están viniendo extracontinentales, personas de Asia, de África, de Haití, que Haití es una zona, aparte de los conflictos, que tiene un problema de salud muy grande. Entonces, todo esto hace que seamos vulnerables y que los más vulnerables sean nuestros hijos. Yo recuerdo muy vívidamente, mi madre, obviamente en la época de ella, vio esas enfermedades Claro, y vio gente morir y gente incapacitada de esas enfermedades. Y cuando hubo acceso para nosotros, todas las vacunas, todas las vacunas, todo lo que llegara ya de vacunas nos iba a llevar. Y por lo menos yo padecí de rubiola en la adolescencia. No había vacuna de rubiola entonces, claro, ahora hay. claro. Y es muy peligroso la rubiola, sobre todo en mujeres embarazadas, porque entonces hay la rubiola congénita o los problemas de sordera o demás retraso en los bebés. La varicela, yo tengo varicela de pequeña, pero de mi hija a mi hijo salió la vacuna de varicela y ellos no han padecido eso. Y el papá de ellos padeció de grande varicela. Wow. Entonces, uno va viendo estas cosas que Sí. ya casi no lo vas viendo por justamente la vacunación. Yo no creo que ningún padre quiera ver a sus hijos sufrir por una enfermedad total y absolutamente prevenida.
Total, bueno, el llamado es que hasta el 27 van a estar a través de los gobiernos locales, los centros de salud en cada región donde nos ven, nos escuchan, atendiendo a ese llamado, abren la puerta, acérquese, consulte y vamos a permitir ese espacio para que podamos actualizar la cartilla y proteger a nuestros Ay, hijos, así como hicieron nuestros papás. exacto, como hicieron nuestros padres y sobre todo que la gente sepa que esto es una cuestión de confianza Claro. y es un acto de amor hacia sus hijos. Así es. Bueno, doctora Ivonne, como siempre, es un gusto tenerla en el programa. Sabemos que la agenda no siempre permite que sea tan frecuente, pero siempre es bienvenida, así que le agradecemos que podamos hablar de este tema con la audiencia. John, gracias al programa entre comillas y bueno, a la orden siempre. Gracias.